Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Amén. Dice la palabra de Dios: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque solo con la lectura de este pasaje, Señor, tú hablas a nuestro corazón acerca de tu misericordia y de tu compasión, Padre. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que tienes algo especial para nosotros. No solo este día, Señor, sino todos los días que estemos sobre esta tierra y buscando tu rostro, Señor. Gracias por tu provisión de palabra y que tu presencia, Señor, pueda hacer en nosotros, Padre, tu obra, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y en el nombre de Jesús reprendemos todo estorbo, Padre, todo cansancio, todo sueño, todo pensamiento, Señor, y que en verdad, Señor, nuestro ser esté atento a lo que tú dices, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Muchas veces hemos escuchado mensajes acerca de este pasaje. En cada uno de esos mensajes encontramos como el centro del mensaje como tal, la misericordia, el amor y la compasión del Señor. Y en esta oportunidad no es la excepción, ese es el mensaje central de esto. Pero vamos a ver a los personajes que en este pasaje están, ver las actitudes de nuestro Señor Jesús, ver las actitudes de unos escribas y unos fariseos, ver la condición de una mujer que fue sorprendida mientras estaba consumando el pecado. Y vamos a ver algunos momentos también, momentos que son parecidos en nuestra vida y que el Señor quiere que tengamos paz. Amén. Fíjese que en el momento que ocurrió este suceso, este evento, Israel estaba viviendo un momento muy difícil, pues en ese tiempo estaba el Imperio Romano, estaba gobernando el Imperio Romano y ellos se regían
por las leyes y las reglas de este imperio. Este imperio, como ya lo sabemos, pues fue un imperio duro con respecto al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel también, que no ponía de su parte en este momento. Muchas veces hemos escuchado desde acá que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser parte de la solución y no del problema en todas las esferas que nos movamos. Sin embargo, en ese momento el pueblo de Israel era una muestra de aquel pueblo, de aquella gente que, lejos de ser bendición o lejos de facilitar las cosas, las empeora. Y no respecto a la sociedad, porque en este caso Israel estaba sometido bajo un régimen, bajo un dominio, sino que en el sentido personal o en el sentido como pueblo, ellos no ponían de su parte. El Señor Jesús viene en un momento y en el tiempo que Él estuvo, Él por medio de su testimonio, por medio de la palabra de Dios, lo que venía a hacer Él era a buscar y rescatar almas. Y estaba meditando un poco en las alabanzas que se habían ministrado, estaba meditando también en el momento de la oración del pastor, cuando decía que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Y hoy mientras estaba repasando algunos puntos y ordenando las ideas, a veces uno lee con poca intensidad los pasajes de la Biblia, pero cuando uno se mete y de verdad su mente voy a utilizar esta palabra, su mente se transporta a ese momento y al tratar de imaginarse cada uno de los sucesos y de los detalles ocurridos, nos damos cuenta que la palabra de Dios es revelada a sus hijos para que nosotros podamos encontrar esas llaves que nos van a dar libertad, esas llaves que van a quitar cargas de nosotros. Y en ese sentido, pues mi garganta no lo soportaba, era una cuestión de querer llorar y todo, pero voy a tratar de controlarme. Amén. Fíjese que lo primero que podemos ver en este caso es el ejemplo de Jesús. El versículo 1 dice que y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús tenía la costumbre de subir y de buscar la presencia de Dios. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros debemos aprender de Jesús, la búsqueda continua de la presencia y de la comunión con Dios. ¿Por qué? Yo sé que esto usted lo sabe. Yo sé que usted es un pueblo enseñado y quizás lo que yo le vaya a mencionar en este momento usted ya lo conoce y diga, bueno, eso ya lo sabía. Pero hay una cuestión que quizás hay que recordar o quizás hay que notar en la persona de Jesús. Jesús buscaba constantemente la presencia de Dios, la comunión con su Padre, y esa comunión constante con Él y esa búsqueda hacía que Jesús, pongámoslo en este término, el Jesús humano, fuera una persona estable en lo que pensaba, en lo que hacía y en lo que decía. Amén. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque más adelante vamos a ver las palabras que dice Jesús respecto a la mujer, respecto a la consulta que le hacen los escribas y los fariseos. Amén. Entonces, hay aquí varios involucrados. El Señor Jesús, estos escribas y estos fariseos, la mujer que fue encontrada en el momento de estar cometiendo pecado, y todo el pueblo o todos los que estaban congregados en el templo, porque dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces, volviendo al versículo 1, Jesús sabía siempre qué responder y qué aconsejar. ¿Por qué? Porque él tenía comunión constante con su Dios. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios debemos de buscar. Fíjese que es notorio
cuando usted y yo comenzamos a tener una comunión y una búsqueda más fuerte para con el Señor. Muchas cosas en nosotros comienzan a cambiar y quizás nosotros no nos damos cuenta, pero sí hay algo que en las personas, que en medio del pueblo hace una diferencia en nosotros, en usted. Amén. Pero cuando, me voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿cuándo ocurre esta búsqueda constante de Dios? Generalmente cuando hay pruebas, cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay carestía, cuando hay situaciones del alma, ahí es donde buscamos al Señor. Y es un buen medio, o es el medio quizás que la mayoría se nos es aplicado para podernos acercar al Señor. Y solo así, por medio de las angustias, algunos podemos comenzar a ser sabios y comenzamos a ser íntegros en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Amén. Dice el versículo 2, Jesús se levantó de mañana a enseñar al pueblo y fue justamente al templo donde llevaron a esta mujer. Amén. No pudo ser en otro lugar, no pudo ser en una plaza, no pudo ser en un colegio, en un centro comercial, no. Estos escribas y estos fariseos tuvieron el atrevimiento de llevar a una persona en el templo y comenzar a hacer un acto que fue de una pena extrema. Solo imagínese usted, nosotros aquí en esta congregación, y que ese cuadro, ese evento se dé aquí justamente, que traigan a una persona y comiencen a señalar y comiencen a dar los detalles de lo que esta persona fue encontrada haciendo. Solo quiero que usted recapacite en ese momento. Y no era nada gracioso lo que estaba pasando, ni era nada justo lo que estaba pasando. Porque si bien es cierto, la mujer, lo que se decía de ella era verdad, pero no le daba a nadie el derecho ni la autoridad de hacer lo que en ese momento ocurrió. Fíjese que eso no me podría llevar a una pregunta, a mí y a usted. Y estos escribas y estos fariseos, ¿cómo se dieron cuenta de esto? ¿Cómo fue? Y ahí es donde quiero comenzar a mencionar algunas características o algunas actitudes de estos personajes. Amén. Voy a mencionar las características del Señor Jesús, de lo que deberíamos ser, ¿verdad? Voy a mencionarles características de estos escribas y de estos fariseos, como la mayoría somos. También las características de esa mujer que fue encontrada cometiendo pecado, de lo que sentía ella y de lo que nosotros también muchas veces sentimos. Y también el ingrediente más importante, ¿verdad? Los espectadores, los que estaban ahí, que ellos también tienen características que nosotros pudiéramos tener. Primero Dios no sea así. Amén. No fue casualidad entonces la forma en que ellos descubrieron a esta mujer. Cuando ellos, escribas y fariseos, trataban de hacer algo para tentar al Señor, para avergonzar al Señor, para dar motivos, a fin de dar a entender que el Señor era una persona que estaba causando alboroto en ese tiempo, todo esto era pensado, era premeditado, era calculado, era hecho en grupo. Había una cabeza que dirigía toda esta maldad seguramente, y los demás, conocedores supuestamente de la ley de Dios, pero totalmente faltos del conocimiento del amor de Dios, entonces se les facilitaba poder diseñar todas estas acciones de maldad. Entonces yo me imagino que esta mujer que ellos escogieron como víctima era una mujer quizás, seguramente tenía un esposo ejemplar,
seguramente tenía un esposo que quizás era una figura pública, no lo sé, no me metí a ver esos detalles, ni creo que en este momento no es necesario, pero lo que yo puedo ver en la maldad de los escribas y en la maldad de estos fariseos, lo que puedo ver es que la maldad no tiene ningún límite. Y mucho ojo con eso, porque nosotros podemos, aún creyendo o aún siendo hijos de Dios, nosotros podemos tener un nivel de maldad de ese tipo. ¿Por qué? Me quiero salir un poco de ese contexto y quiero entrar a detalles cotidianos de su vida y de mi vida. Porque es bien fácil dejar la vestidura de oveja y convertirnos en lobos, convertirnos en osos, convertirnos en leones y no precisamente de Judá, convertirnos en hienas, en animales salvajes. Por utilizar el término, no es cuestión de ofenderle a usted, sino que es para darme a entender. Entonces, dejando un poco este contexto y hablando un poco de lo nuestro como hijos de Dios, es bien fácil, y yo sé que a usted y a mí nos pasa generalmente cuando tenemos un problema, una confrontación con alguien y nos toca, como hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Creemos que nos podemos bajar de la cruz, ¿verdad? Solo un ratito, para ir a saldar cuentas y después me regreso como si nada. Amén. Y es en ese momento que nos bajamos de la cruz, todas esas bestias y todas esas ataduras que el Señor tiene amarradas, nosotros con nuestra actitud le quitamos el derecho a Dios de todas esas cosas y le damos rienda suelta a lo que en verdad somos, a lo que hemos querido esconder. Porque una cuestión es ya no ser como antes, porque ya no tengo nada de esa vieja naturaleza, le he cedido completamente los derechos al Señor de mi vida, de cada uno de los pedazos de mi alma, y Él me ha hecho libre. Y otra cosa es que yo por un mero hecho de emocionalismo he tratado de vivir cierto tiempo sobrio espiritualmente, así que no se me note mucho la maldad, sino que surge hasta el momento que se propicia una situación. Amén. Entonces, cerrando ese paréntesis y volviendo aquí, la maldad de estos tipos, de estos señores, no tenía límite. Y es algo muy importante que nosotros debemos de luchar, porque a ellos tenían un propósito siempre. Estas personas eran inteligentes, hermano. Quizás su nivel de intelectualidad nosotros no lo pudiéramos medir y quizás ninguno de nosotros acá está al nivel de estas personas. Entonces, ¿cómo una persona tan culta, tan conocedora puede albergar tanta maldad? ¿Cómo una persona que dice, en este caso ellos, se llenaban la boca que conocían la ley del Señor y que la ponían por obra, comenzando por ellos? Eso era lo que ellos decían. Entonces, ¿cómo es posible tener el conocimiento de Dios y albergar odio, y albergar intriga, y albergar irrespeto? En este caso, irrespeto hacia el Señor. Porque yo me imagino, hermano, que más de alguno de estos escribas y fariseos estaba consciente que el Señor Jesús, seguramente si tenía algún toque del Señor, de Espíritu Santo, de lo que hubiera podido existir en ellos, más de alguno pudo ver algo en el Señor Jesús y decir, por lo menos me entra la duda, quizás sí, quizás no. Amén. O sea, yo me imagino que por lo menos algunos tuvieron la oportunidad de poder confesar o de poder reconocer al Señor. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque si Saulo, que era fariseo de fariseos, lo pudo reconocer al Señor, imagínese estos que no le llegaban a Saulo otro nivel de persona. Imagínese estos
Amén. Entonces, estos tipos, y volviendo al punto, no fue casualidad cómo descubrieron a esta mujer y escogieron una víctima que al final de consumar eso era una persona indefensa. Ahora bien, muy importante aquí, otro paréntesis, pero siempre relacionado con esto. El diablo nunca querrá avergonzar a los hijos de oscuridad. A sus hijos el diablo no los avergüenza, pero sí, el diablo busca destruir a aquellos hijos que son hijos de luz. Amén. Y aquí nosotros debemos de tener cuidado, porque este plan, hermanos, en sí el sentido era poder avergonzar al Señor, poder señalarlo por dos vías. Amén. La primera vía era que con la palabra o con la consulta, con la pregunta que hicieron estos señores, fariseos y escribas, lo primero que querían hacer ellos era, si Jesús respondía algo, que de la boca de Jesús quedara de que él invalidaba la ley. Amén. Ese era un sentido. Y el otro sentido era que si Jesús aprobaba el castigo para la mujer, entonces Jesús iba a ser tachado o señalado como una persona que estaba en contra de las leyes que se habían puesto o que se habían impuesto en ese tiempo por el Imperio Romano. ¿Qué respondería usted ante semejante predicamento? Hermanos, Jesús era Dios, hecho hombre, pero Él nos muestra, el primer punto que vimos, Él nos muestra que al estar cerca de Dios y al tener comunión con Dios, nosotros encontramos sabiduría. Amén. Él era un hombre, Él era Dios, hecho hombre, y por medio de ese ejemplo nos demuestra a nosotros que nosotros también podemos llegar a tener esa sabiduría para hablar, para saber qué responder y para de verdad reflejar amor y compasión. Entonces, tenga claro esto, el diablo siempre lo va a querer destruir a usted. Y el diablo de usted y de mí no tiene compasión, no tiene respeto, y él está esperando. Él no conoce nuestro pensamiento, jamás lo va a conocer. Él no conoce nuestros sentimientos, nuestro interior. Gloria a Dios que no lo conoce. Pero sí conoce nuestras actitudes. Y de nuestras actitudes es que nosotros nos debemos guardar. Que nuestras actitudes sean actitudes que sirvan para glorificar al Señor. Amén. ¿Cómo, volviendo al ejemplo de los escribas y fariseos, cómo es el corazón de los que nos condenan? Si los que nos condenan buscan ocultar su maldad a costa de nosotros. O pongámoslo en el otro lado. Los que son malos o los que son malvados buscan siempre ocultar su maldad a costa de los demás. Y usted tiene que saber, hermano, que va a estar expuesto a esto. Comenzando con los de su casa y después con los de su congregación, con los que usted considera cercanos. Ya después quizás el siguiente rubro ya no importa mucho, porque afuera ya lo que nos hagan como que ya no nos hace nada, ¿verdad? Porque ya hemos creído en el amor y en la seguridad del Señor, pero no es lo mismo que el de allá afuera, el que no me interesa su opinión, en un sentido respetuoso, ¿verdad? O sea, si me está ofendiendo y si me está diciendo algo, no me interesa. En ese sentido lo digo. Entonces, que alguien de afuera se ponga y grite y diga y haga y pueda decir, a mí me puede importar muy poco, pero es muy diferente cuando alguien de su círculo familiar o de una congregación que uno ama hace algo en contra de uno. O cuando nosotros
estamos conscientes que hemos hecho algo en contra de alguien. Mi hermano, las consecuencias no se ven en el momento. Y solo es esperar el tiempo. Y las consecuencias comienzan a surgir. Amén. ¿Y qué de esto de las consecuencias? Bueno, cuando yo le hablo de consecuencias y tomando como escenario esto, yo no me estoy refiriendo a que le van a venir desgracias únicamente, a que le van a venir calamidades a usted, a que le van a venir problemas graves a usted. No, fíjese que una de las consecuencias de actuar así es la soledad en la que estas personas que son así quedan. ¿Usted ya se ha fijado? Yo le quiero contar algo. Cuando estaba en el colegio, estaba en bachillerato, de milagro me gradué. Entonces, una de las actividades en el bachillerato era hacer cuestiones sociales, ¿verdad? El servicio social y todas esas cosas que usted ya ha pasado. Y una de esas fue visitar un asilo. Y fuimos a un asilo y bueno, fue una experiencia enriquecedora para mí, comenzar a ver a las personas que son ancianas de nuestro país, comenzar a ver que tienen necesidades, y que en esos lugares se hace todo lo posible por mantenerlos bien. Pero fíjese que hay ancianos que tienen características muy peculiares. Hay ancianos que son alegres y que tienen cierta gracia y da gusto estar con ellos. Da gusto podérseles acercar, conocerlo, mire cuál es su nombre, cuál es su historia, en qué año nació usted. O sea que usted vio la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todas las cosas así. Y ellos le comienzan a compartir a uno y es una alegría y es un momento especial. Realmente para mí fue como persona enriquecedor. Pero yo me recuerdo también que allá al fondo, en unos, ¿cómo se llaman las de dos? En unos camarotes, habían otros ancianitos y esos no se veían muy amigables. Y no eran amigables. Entonces, nos acercábamos a ellos y tratábamos de conversar, pero era notorio, ¿verdad?, que en ellos había amargura. Y al conversar con las encargadas que los cuidaban y todo eso, yo le preguntaba a una, mire, ¿y por qué no todos los ancianos tienen la misma actitud? Unos son alegres, unos son joviales, unos le dan gracias a la vida por todo lo que les ha dado, etcétera, pero hay otros que no. ¿Y qué pasa con ellos? Entonces, como estas personas que los cuidan saben la vida de ellos, comienzan a narrar, mire, lo que pasa es que él con su familia fue así. Entonces su familia prácticamente lo vino a dejar, lo vino a aventar aquí. Entonces uno, trayéndolo por el comentario que le dije de las consecuencias, muchas veces nosotros no sabemos cómo vamos a terminar por las cosas que hacemos y que decimos. Amén. Y no solo estoy hablando de una vida al final de cómo vamos a terminar, no, sino también muchas veces nosotros no tenemos el cuidado, no nos ubicamos en el momento ni en las personas, lo que decimos y lo que hacemos, y no sabemos si más adelante lo que hemos dicho y lo que hemos hecho va a ser de beneficio o va a ser de bendición para nosotros, o por haber dicho o hecho algo indebido, más adelante una puerta se nos puede cerrar. Usted nunca lo sabe. Por eso, un consejo, un poco secular, quizás un poco humano este consejo: tenga cuidado en su empleo. Cuando alguien se vaya de su trabajo, guarde su boca de comentar lo que esta persona fue, porque más adelante usted no sabe si esta persona va a tener alguna posibilidad de ayudarle a usted, pero esta persona se llega a dar cuenta de lo que usted dijo y lo que usted dijo. Olvídese, aunque usted sea 10 como trabajador, las personas lo que ven es lealtad. Amén.
Y es lo que muchos de nosotros como servidores deberíamos ser hacia nuestros líderes, ser leales. Amén. Bien, estos escribas y fariseos llegaron donde el Señor y le dijeron, la ley dice esto, ¿y tú qué dices? Ahora veamos lo que decía la ley. Levíticos 20:10. Por favor. A eso se estaban refiriendo los escribas y los fariseos. Y ojo con esto. Estos habían malinterpretado o querían engañar al Señor o no sé qué pasaba por la mente de ellos. Pero fíjese que ahí dice, 20:10, si un hombre, entonces aquí solo veo a una mujer. Desde ahí, si le hubieran preguntado a Carlitos Parada, ay, se los acaba. Pero bueno, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O como dicen allá por el pueblo, por mi pueblo, ambos dos tenían que ser muertos. Y Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, estos muchachos que llegaron a consultarle al Señor, en un mal sentido todo, quizás iban a quitar el mal de Israel solo la mitad, ¿verdad? ¿Sabe? Yo estaba metido realmente en esa cinta, en esa película, me estaba imaginando todo. Y hasta me atreví a pensar que quizás el adúltero formaba parte del grupo que le llegaron a condenar. Por el punto que le comenté antes, de que la maldad no tiene límites. Y de que el ser así tan, ¿cómo se llaman esas personas que hacen maldad y lo niegan? Cinismo, exacto, gracias. La maldad llega a esos niveles, hermano. Y yo quiero pensar, eso no está en ningún comentario ni nada, sino que yo imaginándome todo eso, decía, así como eran estos personajes de cínicos, seguramente el que estaba ahí, el que había estado involucrado con esa mujer, seguramente quizás ahí estaba. Y si ellos conocían la ley y el Señor conocía la ley, por eso le digo, menos mal que no le preguntaron a Carlitos Parada, porque yo hubiera preguntado, ¿y el otro? Porque tenemos una forma bien peculiar de preguntar, ¿verdad? Un poco tosca, un poco ruda, un poco al estilo del Pedro antes de las cartas. Amén. Menos mal que no nos preguntan a nosotros nada. Amén. Entonces, una cosa aquí es bien clara, cómo muchas veces la palabra de Dios se malinterpreta o se mal usa. Y fíjese, ¿por qué le menciono esto? En el caso de los escribas y de los fariseos, por ejemplo nosotros, si usted ya tiene más de 3 años o más de 2 años de congregarse en este lugar, usted sabe buena cantidad de palabra profunda que no en ningún lugar cualquiera usted la va a encontrar. Por lo cual, usted cuando escucha un mensaje de un predicador, usted podría tener hasta el atrevimiento de decir, esto es bien blandito, esto ya lo conozco, esto es así a ras de piso. Usted lo puede hacer, ¿verdad? Ojalá no lo haga. Pero, ¿qué es lo que pasa? Usted y yo que conocemos la palabra del Señor, que hemos sido enseñados,
lo que tenemos que tener nosotros es el cuidado de no usar la palabra y de no mal usar la palabra en contextos y en lugares equivocados. Porque aquí eso era lo que estaba pasando. Quizás de la emoción, estos pensaron, con este versículo, con la ley, a Jesús lo vamos a poner en jaque mate. Pero tanta era la emoción de querer hacer el mal que no vieron todo el versículo completo. No lo vieron, no vieron la parte donde comienza primero con el hombre, sino con la mujer. Entonces, muy importante es que usted y que yo escudriñemos la palabra, que le pidamos al Señor revelación y discernimiento, no solo de la palabra, sino que cuando esa palabra ya esté impregnada en nuestras vidas, ya esté comprendida, ya esté asimilada, porque el Espíritu Santo nos ha dado esa revelación, que la podamos ocupar en el momento correcto. ¿Sí? Amén. Entonces, dejando ya a un lado a los escribas y a los fariseos, solo el último punto con ellos. Fíjese que lo que los fariseos y escribas estaban haciendo no era condenar a la mujer. Y aquí yo lo quiero meter en este momento, en ese momento. Si bien es cierto, el plan era hacer algo contra el Señor Jesús, pero en esencia lo que ellos querían era buscar la condenación para esa mujer. Y realmente, lejos de eso, y si lo vemos espiritualmente, ellos no la estaban condenando porque no tenían poder ni potestad sobre ella para hacer eso, sino que en realidad lo que estaban haciendo era que estaban haciendo pedazos el alma de esta mujer, hasta matarla de pena. Por eso yo comenzaba con que nos imagináramos ese momento tan penoso para una persona, y que muchos de nosotros hemos sufrido lo que esta mujer sufrió en ese momento. Porque cuántas veces nos han condenado, nos han juzgado. Y no quiero hacer de lado el hecho de que lo que decían de esta mujer era cierto. Entonces, ¿cuántos nos han condenado y nos han querido destruir por las cosas que hemos hecho? Y a conciencia, cosas que son ciertas. No le estoy hablando de una difamación ni nada, ni de mentiras ni nada, de las cosas que son ciertas. Y cuántos nosotros también hemos condenado y hemos atado con cosas que son ciertas a los demás. ¿Y usted cree que eso le agrada al Señor? Si tenemos un Dios lleno de misericordia, que si bien es cierto ha dejado su palabra y ha dejado establecidas leyes que son inquebrantables. Una de las más relevantes, que todo lo que se hace, en términos salvadoreños, todo lo que se hace se paga. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Entonces, yo lo quiero llevar a esto, y que usted se imagine la condición de esa mujer siendo juzgada, al punto casi y al filo de la muerte, porque iba a depender de lo que el Señor dijera, cómo iba a ser el final de ella. Entonces ahí es donde nosotros podemos comprender el verdadero significado de las ciudades de refugio del Antiguo Testamento. He sido un asesino, no lo puedo negar, maté a alguien, pero puedo irme a esa ciudad de refugio y estar seguro ahí. Saber que si me salgo de esa ciudad de refugio, ahí sí, el vengador de la sangre puede hacer conmigo lo que él quiera. Pero estando en el Señor, estando en la presencia de Dios, yo le quiero preguntar a usted, ¿quién le puede juzgar? ¿Quién le puede hacer daño? ¿Quién lo puede condenar a usted? Entonces,
Por tanto, ¿cuál es el mensaje en esa frase? Que usted y yo ya dejemos ese peso, ese recuerdo de lo que hemos hecho. Y que en algún momento, cuando el Señor propicie algo, nosotros podamos tener la valentía de poder restituir aquello que hemos destruido. Aquello que hemos, con actitudes poco elocuentes, con palabras que solo dicen disparates, que nosotros podamos tomar una actitud y ahora venir y comenzar a reconstruir aquello que hemos hecho. No solo con los nuestros hermanos, no solo con nuestros hermanos en la congregación, sino con aquellas personas que quizás de alguna manera directa o indirecta hemos sido crueles. Porque para ser crueles, sí somos especialistas. Generalmente, ¿por qué somos crueles? ¿Usted por qué cree que somos crueles? Usted ya ha escuchado una cuestión que se llama complejo de superioridad. Déjeme decirle, yo estaba equivocado por años pensando de que esa cosa existía. No, realmente el que se cree más es porque tiene una cosa que se llama inferioridad. Y esa inferioridad hace que pisotee lo que esté a su paso. Para el que se cree inferior, para el que cree que alguien es una amenaza, para el que cree que alguien es mejor que él, entonces que allá afuera dicen que es complejo de superioridad, lo que hace es opacar, comenzar a hacer las cosas malas para comenzar a pisotear a los demás. Y muchas veces nosotros hemos vivido en eso, porque nos hemos criado en familias, nos hemos criado en sociedades, hemos estado en lugares que en nuestra infancia quizás no tuvimos que estar, no tuvimos que ver cosas, no tuvimos que escuchar ciertas cosas. Y son cuadros que desde nuestra infancia están ahí. Una pelea entre los padres, una pelea entre hermanos, o yo que me peleé con mi hermano o con mi hermana, que nos poníamos apodos, que me decía una cosa, yo le decía 10, me decía 100, yo le decía 1000, y así, un ping-pong de dar y recibir daños, dar y recibir daños. Si me dañan, yo te doy más, y más fuerte. Si me pegas, yo te pego y te saco sangre. Y si me sacas sangre a mí, bueno, casi te dejo muerto y te vas al hospital. Así eran nuestras actitudes. Y así es como nosotros, aún con eso, nosotros mismos nos hemos dañado. Y vivimos con ese peso. Y estamos ahí en medio. Y todos nos están viendo. Aún ahí nos están viendo. Esta mujer, no me imagino la vergüenza que pudiera estar teniendo en ese momento. Y mi ser se conmovía de eso, porque yo he vivido eso. Estar ahí en el banco, y literalmente en un banco, es que los colegios cristianos son especiales, hermano. Y estar literalmente en un banco y que todos comiencen a decir todo lo que éste ha hecho. Y que por misericordia de Dios no pasa nada, ¿verdad? Porque nadie se atreve a hablar. Quizás por miedo. O por lo que sea. Pero yo comprendo a esa mujer porque yo he estado así también. O sea, sé de lo que le estoy hablando. Y sé que esa situación a nadie se le puede desear. Ni aún al más malo. Porque el hecho de estar ahí y no solo esperando el juicio de los demás, sino que en el caso de esta mujer, viendo que todo el pueblo, todos con la piedra ya en la mano, porque así es como dice la ley, y esto es lo que le aplica a ella. Y bien tremendo, porque más adelante, me voy a adelantar un poco, más adelante dice el versículo 9,
Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Y note bien esto, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Amén. Desde los más antiguos, desde los más conocedores, desde los más vividos, desde los que ya habían pasado y sabían y decían, desde los más experimentados hasta los más nuevos, todos listos para tirar la piedra. Y no es de sorprenderse que muchas veces nosotros somos parte también de ese grupo. ¿Por qué? Porque es bien fácil ver los defectos de los demás sin ver los de nosotros. Es bien fácil ver cómo se equivoca el otro. Y no me pongo a pensar que yo todo el día, desde que amanezco, me equivoco en todo. Entonces, algo muy importante de notar ahí, ¿por qué la Biblia, por qué esta palabra dice que desde el mayor hasta el menor? Y aquí sí, voy a retomar unas palabras del que fue mi líder de jóvenes y ahora es pastor, el pastor Waldo. Una vez que él en un culto nos predicó acerca de esto, y él nos explicaba por qué. Lo voy a retomar y así literal, esto es del pastor Waldo Mendoza, no es mío. Él nos explicaba que estos hombres, los más viejos, se fueron primero porque el peso y la conciencia que en ellos había, cuando el Señor preguntó, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ellos no pudieron soportar ese peso. Porque cuando le dicen a ellos, el que esté libre de pecado, y estos hombres comenzaron a ver todo su historial, en un segundo seguramente, todo lo que ellos habían sido en la vida. Entonces no había nada más que hacer que tomar la piedra, soltarla y mejor cerrar ese momento. ¿Y por qué los jóvenes fueron los últimos? Bien fácil, hermano, cuando uno es joven y uno ve a un viejo y uno ve a uno que ha hecho de su vida, que se ha equivocado y que el joven tiene la capacidad de juzgar y decir que todo el mundo está equivocado y que el joven no va a cometer los mismos errores. Mi hermano, eso es mentira. Mire, usted puede tener un padre, una madre, como sea, y usted como hijo lo puede juzgar, pero a pesar de cómo sea su padre y su madre, mire, ahí en la palabra dice, hay alguien que dice, no soy yo mejor que mis padres, que ningún padre, sea este como haya sido. Entonces mire, usted joven, y yo que todavía estoy joven, pero no por mucho, tengamos el cuidado de que lo que salga de nuestra boca el día de mañana no nos vaya a condenar. Mire, si usted tiene una situación difícil como hijo con sus padres, mejor huya y refúgiese en esto, que la ley de Dios está sobre la ley de los hombres. Muchas veces cuesta comprender eso y aplicarlo de la forma correcta. Porque usted y yo como joven, ¿qué hacíamos? A mí me gustaba el fútbol. Yo hacía lo que fuera por estar en una cancha. Yo me iba a un potrero, yo me iba a jugar a saber con qué personas, yo me iba a jugar a la cancha de la Naval con soldados, unos tipos duros para jugar fútbol, patadas durísimas, no me importaba. Me tocaba regresarme, tomar el bus ahí en un parque, que en esa época estaba lleno de las personas que usted ya conoce y todos tatuados hasta de la cara, y no me importaba. Y no pedía permiso, jamás, para jugar fútbol, jamás pedir permiso, mejor pedir perdón. Llega el tiempo en que tengo un encuentro con Dios, el Señor me rescata, comienza a hacer una obra en mí. Entonces, ¿por qué para venir a la iglesia? No quiero que malinterprete eso, sino que usted
establezca o aprenda a establecer prioridades. Si antes por hacer algo malo, algo vano, no me importaba ni aún la hora, ni aún el lugar, ni aún el peligro, porque para estarme congregando, hoy sí una formalidad, hoy sí un respeto. Tuvo que haber sido previo el respeto. Pedir permiso para ir a jugar fútbol. No vas a ir a jugar fútbol, no voy. Porque quizás así, cuando viniera a los caminos del Señor, como de verdad es, ¿puedo ir a la iglesia? Sí, andate. Pero como comenzamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Por eso las cosas se nos dificultan. Más adelante no seamos imprudentes en hablar y decir que son los padres, que son las autoridades, que son los mayores, que son los líderes, que es el pastor. No, el problema fuimos nosotros desde el principio. Amén. Entonces, ellos sin ninguna compasión exhibieron y expusieron la condición en que fue encontrada esta mujer. Y qué tremendo. Yo creo que peor que estar desnudo, literalmente, delante de cierta cantidad de personas, es peor que desnuden y den a conocer lo que nosotros somos, lo que hemos hecho. Cualquier otra cosa puede ser soportable, pero el hecho de que esté un dedo ahí diciendo la verdad de quiénes somos nosotros, ese peso hasta puede causar un infarto, creo yo, hasta puede causar un derrame cerebral. Entonces, el condenar a esta mujer implicaría que ésta viviera en una prisión eterna de pena espiritual y moral. ¿Y cuántos hasta este día, por las cosas que han pasado, vivimos con esa pena? Pena espiritual y pena moral. ¿Por qué muchos aprendimos a poner barreras con la gente? ¿Y por qué a algunos hasta el día de hoy todavía se nos facilita poner barreras con la gente? Porque todavía hay algo que no se cerró, un ciclo que quedó ahí a punto de cerrarse, pero todavía hay una puerta y no se puede cerrar, y no se puede cerrar. ¿Por qué? Porque alguien nos dejó presos o nosotros mismos nos metimos en una prisión. Y esa prisión no nos deja avanzar. Y esa prisión nos deja estancados, nos deja caminando con pesas en los pies. Seguimos, sí, estamos en el Señor. Sí, vamos avanzando, haciendo algunas cositas, pero no al ritmo y no en el tiempo que Dios quiere. Amén. Muy importante, muchos no medimos los juicios que emitimos. Los padres hacia los hijos. ¿Cuántos padres han atado a sus hijos con lo que le dicen, con lo que piensan de ellos? Cuando les han dicho sus padres a sus hijos que son aquí, que son allá, que no van a hacer esto, que van a ser un desastre. ¿Cuántos padres han hecho eso? ¿Cuántos hijos han tenido el atrevimiento de decirle a sus padres que no son, que no sirven, que esto y lo otro, etcétera? ¿Cuántos servidores nos hemos atrevido a decirles los errores a nuestros líderes? Porque a un líder, a un pastor, a un anciano, a una autoridad espiritual, qué fácil es verle los pies de barros y ver que nosotros andamos llenos de tierra. Eso no es fácil verlo. Amén. Se lo tenía que decir, alguien se lo tenía que decir, hermano. Amén. Fíjese, Jesús se inclinó seguramente pensando, ¿y estos son los maestros de Israel? ¿Por qué son tan faltos de compasión y de amor? Los maestros de Israel, los que están llamados a guiar a un pueblo, faltos de compasión y de amor.
Entonces, ¿qué moral tenían los escribas y fariseos para hablar así? Cuando usted juzga y condena, sepa que el Señor se inclina a escribir lo que usted es. La palabra no dice qué escribió el Señor. Ahí hay comentaristas que dicen que quizás los 10 mandamientos, que quizás... Yo me imagino que el Señor Jesús estaba poniendo el nombre de cada uno y la lista de lo que Él era. Si le vas a tirar la piedra a ella, ven a ver este listado primero. Y si te animas, tírala. Amén. Y el versículo 11, y este es el mensaje de todo esto. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese, dice, no viendo a nadie, no importa lo que los demás digan o piensen, solo importa lo que piense el Señor. Y una cosa muy importante, el versículo 11 nos da dos cosas. Primero nos muestra la compasión de Dios y su amor, pero esa compasión y ese amor va aderezado con el compromiso que nosotros podemos tomar. Jesús le dijo, vete y no peques más. En ese momento, esta mujer se convirtió en una mujer de compromiso. Entonces viene la pregunta, ¿somos usted y yo hombres y mujeres de compromiso para con Dios? Dejamos a un lado nuestras cargas, tratamos de arreglar las cosas que hemos destruido y nos convertimos en personas realmente que quieren reflejar el amor de Dios. O simplemente ahí vamos, que todo el mundo nos vea, nos aplauda y que digan, wow. Que el Señor nos guarde de todo eso y que el Señor nos ayude a ser libres. Que nos ayude también a restituir, que nos ayude a no juzgar ni a condenar. Y el primer punto, el más importante, y quizás es el mensaje de todo el Evangelio en general, buscar la comunión con Dios. Amén. Buen Dios, en cada momento, Señor, es tu misericordia. Gracias. Gracias porque no te olvidas de aquellos que estamos conscientes de nuestra humanidad. No te olvides de aquellos que constantemente tenemos batallas internas por no ser de tu agrado, Señor. Porque tú conoces nuestros pensamientos, porque tú conoces nuestros caminos. Y siempre hay un acusador, Señor. Siempre hay alguien que señala, siempre hay alguien que habla, siempre hay alguien que cuenta. Y solo tú sabes que suplicamos misericordia, Señor. Y somos tan caídos que después de ser perdonados, no nos volvemos hombres de compromiso, Señor. Pero gracias por acordarte de nosotros. Gracias porque aunque todos nos desechen, tú no nos desechas. Gracias porque aunque todos nos señalen, nos acusen, tú no nos señalas ni nos acusas. Señor, si estamos en tus caminos es porque hemos creído que solo tú puedes cambiarnos.
Pero también debemos de aprender de no volvernos como los que nos humillan, como los que nos marginan, como los que nos señalan, como los que nos acusan. De víctimas pasamos a ser victimarios. Y qué grave error o qué doble error el que cometemos. Porque si somos víctimas, solo tenemos que cubrirnos bajo la sombra de tus alas y esperar a que tú seas propicio con nosotros, Señor. Gracias por hablarnos a aquellos que necesitamos y necesitábamos esta palabra, Señor. Por aquellos que estamos conscientes que desde que despertamos, nuestros pensamientos nos turban, nuestras acciones nos avergüenzan, ni los que están cerca de nosotros nos soportan. Gracias por acordarte de nosotros, Señor. Un día se acabará todo esto, Señor. Y esa es nuestra esperanza. Hemos entendido la bendición de lo que es la muerte, Señor. Ya no le haremos daño a nadie. Ya no te fallaremos, Señor. Y gracias porque has puesto un ángel para que no comamos del árbol de la vida en un estado caído, Señor. Por eso no hay palabras para agradecer nuestra gratitud, Señor. Porque sabemos quiénes son nuestros padres. Ya murieron. Sabemos cómo fueron. Ellos nos contaron su juventud y cometieron tantos errores. Y podemos decir, no hemos sido mejor que ellos. Recibe nuestra gratitud, Señor. Nadie como tú. Nadie puede ser como tú. Qué mujer más dichosa al ser llevada ante ti. Fue lo mejor que a esta mujer le pasó, Señor, ser llevada ante ti. Por eso el día que fuimos llevados ante ti, algunos fuimos cargados por 4 en una camilla. Otros fuimos invitados por ti como Zaqueo al llegar a su casa invitándose a sí mismo. Por eso, Señor, no dejamos este camino. No porque lo merezcamos, sino porque no lo merecemos. Estamos aquí. Porque donde ha abundado nuestro pecado, ha sobreabundado tu gracia, Señor. Y nos debemos a ti, no a nadie. Tú tienes la última palabra para nosotros, Señor. Gracias.